Presento al profesor Itza Eudave Eusebio, es profesor del Colegio de Pedagogía en la asignatura de Educación e Interculturalidad. Y bueno, vamos a hacer una pequeña intervención en relación a los 500 años de la caída de México Tenochtitlán. Buenos días, Itza, muchas gracias. Y bueno, un poco la idea es comenzar este diálogo en relación a tres puntos. Primero, cómo nombrar y posicionarnos frente a una fecha como a la que nos enfrentamos hoy. Por otro lado, que nos hables un poco de la educación antes y después de la caída de Tenochtitlan, qué significa este momento como un parteaguas en términos educativos y pedagógicos para nuestra sociedad. Y finalmente, ¿qué se está trabajando hoy en relación a lo que llamamos educación intercultural y educación decolonial o descolonial? Hola, buenos días, Betty, gracias. Pues es un tema muy importante, me parece, porque la historia es parte de la construcción de las personas, también de las sociedades, y nuestra carrera de pedagogía tiene mucha relación con otras disciplinas todo el tiempo, y con la historia y la filosofía es básico, porque el suceso de la caída de Tenochtitlan hace 500 años, pues nos lo han enseñado de muchas maneras, y se nos ha hablado de una conquista y de que fuimos conquistados. Recientemente se habla de que los pueblos indígenas, algunos participaron dentro de la guerra y el ejército que encabezaron los españoles, por lo que habría que hacer otras relecturas, ¿no? Porque eso se viene diciendo desde antes, no es nuevo. En realidad la historia siempre ha estado sesgada, la forma de enseñar la historia ha sido sesgada, también ha sido a partir de solo ciertos personajes, ciertos hechos que convienen a la construcción de un discurso historiográfico que justifica la existencia de los estados-nación de cualquier época, de hoy y de los anteriores y de cualquier partido político. Se ocupa en ese sentido, y entonces tendríamos que tomar unas posturas más críticas, releyendo sobre todo lo que han escrito los pueblos desde la América misma, historiadoras, historiadores americanos, lo que han escrito antropólogos, antropólogas u otros personas, ¿no? Desde la literatura, desde las poesías, el sentir, pensar de las personas respecto al suceso de la conquista, pues implica varias cosas, porque hay varias heridas coloniales que tenemos todos en nuestras identidades y en las culturas. Se refleja hasta hoy día en la discriminación, en el racismo, en el clasismo, en la violencia de género, en la violencia sexual, y son temas que están presentes en nuestro mundo, en nuestra facultad, en nuestra universidad, en nuestro país, en el mundo entero, porque son reminiscencias de esa colonialidad. La colonialidad, que se trabaja desde otro aspecto crítico, implica hablar de que hubo un proceso de colonización de un primer momento, donde se superponen una cultura por otras, y se va despojando a las culturas de sus identidades, de sus lenguas, de sus costumbres, de sus creencias, negándolas o encubriéndolas. Y entonces el proceso para sustituir y colonizar a los seres, a las personas, a las culturas, pues ha sido de largo tiempo. Entonces, digamos que eso lo que generó fue que existieran la repetición de un modelo colonial donde, digamos, que el conquistador y la idea del que conquista se traslada a las sociedades en los comportamientos cotidianos, aunque ya no le llamen así. La idea del poder y de someter a los otros también es una cosa que se ha heredado hasta nuestras fechas. Incluso haciéndonos creer que vivimos en democracia y justicia, se puede ejercer el poder y la violencia estatal o de los grupos organizados fuera de la ley, o de los pueblos que se organizan para defenderse. Eso tiene que ver con la pregunta de la educación, porque digamos que la educación que había en el México antiguo
tenía mucha relación con la naturaleza, con lo que nos rodeaba, y también se arreglaban los problemas de otras formas. También hacían guerras, también se violentaban, pero eran otras maneras que habría que profundizar y diferenciar, porque el proceso del choque cuando llega el mundo europeo a invadir la América antigua, pues se va a encontrar con diferentes identidades y culturas, diferentes formas de ser y estar en el mundo, diferentes formas de tener problemas y de buscar soluciones, formas de escritura, formas de pintura. Entonces, cuando llegan los europeos hace 500 años, digamos que la educación que existía, al menos lo que se sabe para el México central, es que había escuelas de distintos tipos. Se han reconocido el Calmecac, el Telpochcali, el Cuicacali, que son 3 espacios. En el Calmecac se enseñaban las cuestiones de la guerra, la lucha, la sobrevivencia, la adaptación. En el Telpochcali son los jóvenes y jóvenes, digamos que se dividía de 7 en 7 años. Los primeros 7 años se pasaban con la familia, después se debía inscribir al Calmecac o al Cuicacali, que era el espacio de la danza, la música, la poesía, las ceremonias, dependiendo, digamos, que la familia donde querían o pensaban que iba el hijo. También se dice que se leía el Tonalpohualli, que era esta especie de llamado calendario, donde pues, se podían consultar y prever, digamos, a qué estaba, digamos, inclinada la persona a estudiar o a trabajar o a qué iba a hacer, ¿no? Y en estos 3 espacios se ha contado de muchas formas, porque las fuentes que se toman siempre son las de los cronistas de los propios conquistadores. Siempre hay que leer con mucho cuidado las crónicas, desmenuzarlas, porque están cargadas de toda su ideología, de su filosofía y de su percepción del mundo. Pero se pueden rescatar de ahí, pues justo si le quitamos todo el bagaje y las cargas del demoníaco, los dioses, los diablos, estas cuestiones filosóficas que ocuparon, entonces podemos ver otras descripciones. Y entonces podemos darnos cuenta de que había una forma de educar y compartir que en la cotidianidad, por ejemplo, hasta hoy día sigue existiendo, que era ir al campo y aprender de la siembra y del proceso de siembra y cosechar. En la casa, los trabajos de hacer fuego, hacer la comida, y no siempre era dividido como se nos ha hecho creer entre mujeres y hombres, niñas y niños, sino que todas y todos le entraban a las actividades. Hay casos hoy comprobados en la historia donde se ha visto que había mujeres guerreras y había mujeres tlacuilas. El tlacuilo o la tlacuila eran los que dibujaban, los que escribían, porque se escribía con las imágenes, con las pinturas. También entre los que cantaban y hacían los cantos también no solo había mujeres, hombres, había hombres y mujeres. Digamos que la división no existía en ese espacio, eran otras formas de repartirse los trabajos. Se modifica todo eso con la invasión, porque todos esos trabajos se van a dejar de hacer o se van a ocupar, pero para pasar a transmitir ahora los conocimientos impuestos desde el imaginario occidental. Los pintores, pintoras siguieron siendo, algunos lo siguieron ocupando en las iglesias para pintar todos esos monasterios, capillas y que pueden recorrerse en nuestro país, donde hay mezclas, que es muy interesante, de las formas del trazo y los colores antiguos indígenas con lo que llegó de Europa, pintando imágenes cristianas, católicas, pero muchas veces metiendo por ahí elementos indígenas, que es muy interesante, ¿no? Todos los escribanas que surgieron a partir de la conquista, pues fue porque siempre las órdenes religiosas que vinieron junto con la conquista ya tenían
un trabajo previo en Asia y en África de invadir a otros países y de colonizar y evangelizar. El proceso de evangelización se justificaba viendo que las culturas a las que se les hacía la guerra profesaban creencias no adecuadas para el cristianismo, señaladas como paganos, salvajes, idólatras. Esa es una de las justificaciones para hacer la guerra, pero también para evangelizar y reeducar. Siempre va acompañado de eso. O sea, tiene una conexión con la religión muy fuerte. Y todos los conventos que fueron fundando, conforme fue avanzando la colonización, fueron anexando sus escuelas anexas, que se llamaban. Tenían un salón anexo a la iglesia, donde en las tardes daban distinto tipo de doctrina a las niñas y niños indígenas, enseñarles el castellano, la palabra de la Biblia y esa moral, ¿no? Después, con el tiempo, se fueron fundando más de estas escuelas anexas, hasta que se forma el Colegio de Tlatelolco, que es muy importante porque van muchísimos estudiantes indígenas que después de un tiempo de funcionar y de ver los resultados, deciden cerrarlo, deciden cerrar el colegio porque vieron que los indígenas aprendían demasiado. Ya hablaban latín, escribían en latín, en griego y en castellano, y además estaban traduciendo a sus propias lenguas. Entonces, eran sujetas y sujetos sumamente capaces, inteligentes. Todo eso es para, si uno mira y lee con cuidado, pues se puede ir analizando en distintas fuentes y crónicas. Siempre se impresionaban de la capacidad de los antepasados de aprender muy rápido. Todo lo aprendían rápido, adaptaban con los materiales que tenían y lo hacían. Y eso es muy presente en nuestras comunidades hasta hoy día. No es que ya no exista, eso está ahí, ¿no? Gran parte de la educación que se hacía, digamos, en las casas, en las comunidades, se conserva porque eso no cambió. Entonces ahí se pudieron compartir y transmitir muchos conocimientos en esas otras formas de compartir los saberes que llegan hasta nuestros días, ¿no? Y que en muchas lecturas se le denominan conocimientos locales o comunitarios, y tienen que ver justo con la otra pregunta que hacías respecto al actual, cómo podemos retomar la historia o cómo nos ayuda a mirar que sí hubo un proceso de choque cultural que generó un etnocidio, porque sí se acabó con una gran parte de la población, además de la guerra física con las armas, pues la guerra de lo que ahora podemos llamar bacteriológica, porque las enfermedades fue lo que básicamente acabó con mayor parte de la población indígena en ese momento. También comenzó una nueva adaptación del mundo, se construyó un mundo moderno colonial, se ha denominado desde esta postura, en la que se impone una nueva epistemología, una nueva forma de ser y estar en el mundo, encubriendo las otras existentes, dejándolas a un lado, ignorándolas o permitiéndolas, porque también ayudaba al mismo proceso de evangelización. Por ejemplo, dejar que danzaran, que cantaran, que hicieran sus ceremonias, siempre y cuando también agregaran los elementos cristianos. Eso en toda la América es muy interesante porque las manifestaciones hasta hoy día son muy diversas en la mezcla entre lo indígena y lo cristiano, generándose otra lectura, ¿no? Porque se apropian de dos vertientes culturales distintas o hasta más, porque también hay que recordar la parte negra y toda la gran cantidad de personas negras que llegaron y también se fundaron, ¿no? A lugares como en Livingston, en Guatemala, conviven indígenas, negros y mestizos hasta hoy día y más. Y son muy interesantes porque son otros lugares, son lugares fronterizos, digamos, que es otro tema muy interesante,
porque estas fronteras nunca se sometieron a las leyes coloniales ni a las estatales, siempre han estado como al margen. Pertenecen, pero se generan otras formas de ser y estar. Y esto lo digo porque justo la cuestión de repensar la idea de la invasión y la conquista hace 500 años, reflejándose en las formas de ser y estar hoy día, implica que hubo modelos de educación en los que se reprodujeron también estos mismos paradigmas de poder, o de los sujetos de unos sobre otros, sobre otras. Y entonces ahí entra la cuestión del cómo nos descolonizamos, qué implicaría descolonizar. Y sería, pues de entrada, conocernos, conocer nuestra historia, de dónde venimos, de dónde viene nuestra familia, nuestros abuelos, abuelas, qué lenguas se hablaban o se hablan, qué saberes y conocimientos tienen, de dónde vienen, cómo lo hicieron para que nosotros estemos en la universidad. Eso es muy interesante e importante porque al pensar en la cultura y en la interculturalidad, en una interculturalidad crítica que implicaría reconocernos, reconocer las violencias, las historias, las filosofías, pero también reconocer que entonces necesitamos recuperar las que han estado negadas o encubiertas, para entonces generar un diálogo muy amplio y abierto en el que podamos aprender mucho más de las otras culturas. Eso de entrada es básico. Otro proceso sería, bueno, ¿qué podemos recuperar de las culturas indígenas y campesinas que han cuidado al medio ambiente, por ejemplo, desde la época antigua hasta hoy día, y que siguen defendiendo a la naturaleza y que como hace 500 años hasta hoy siguen siendo explotados y asesinados, porque quienes trabajan en las minas o quienes defienden a la naturaleza siguen siendo pues atacados y violentados porque el sistema moderno capitalista de explotación sobre la naturaleza y los seres, pues así lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Creo que eso es el sentido más importante. ¿Qué posturas podríamos tomar pensando en que las pedagogías son muchas y no una? En que hay muchas formas de aprender y de compartir, de cómo ser y estar en el mundo, que podríamos recuperar de nuestras comunidades, incluso de nuestras propias familias, de nuestros propios barrios, colonias, pueblos. Algo que ha generado la colonización ha sido el olvido y la desmemoria. Y eso se impuso desde hace 500 años, se viene, y de alguna manera el sistema educativo oficial ha funcionado en ese sentido. La historia y la filosofía que nos enseñan es bibliográfica, de fichas, para repetir y reproducir una serie de discursos que son siempre los mismos. Y ahí me parece que está el tema para todas y todos los que nos dedicamos a la educación, a la pedagogía, a las pedagogías, pensar que además hay otras pedagogías que están ahí, que hacen falta retomarse, recuperarse. Pues sin duda nos trazas una tarea, un horizonte para seguir repensando, recuperar los procesos de memoria colectiva, repensar también las historiografías desde las cuales vamos contando lo que pasó en términos educativos. Hoy hacemos este ejercicio de recuperación. Me parece que es muy importante también nosotros como estudiosos de los procesos educativos reconocer en ese México profundo lo que sigue, ¿no?, circulando en términos de nuevas experiencias, otros modelos, otras formas de transmisión y de apropiación del saber y de los conocimientos. Y ahí, bueno, nos dejas algunas referentes con las cuales podemos seguir construyéndonos y repensándonos. Pues te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido tu postura y bueno, seguimos dialogando en otros espacios. Gracias. Gracias, Betty.